agradecerles a todos acompañarnos. Para los que no me conocen, mi nombre es María Asunción Maquena y soy presidenta del Instituto de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Rosario. Por supuesto, agradecerle siempre al colegio la posibilidad que nos da de poder dar a conocer nuestra actividad. A Lucas Galdiano hoy que nos acompaña, el presidente del Colegio de Abogados, y por supuesto a la generosidad del doctor Carlos María Vasallo que nos acompaña hoy con esta charla tan interesante. Personalmente voy a ser muy breve, le voy a pasar la palabra a Lucas, y después la doctora Vanessa Laferrier, que es que es la vicepresidenta del instituto, va a presentar al doctor Carlos María Vasallo. Si alguno tuviera alguna consulta o alguna pregunta, si pudieran haciéndola por el chat, para nosotros es más cómodo y se la vamos leyendo al doctor, o nos dice él cómo le conviene o cómo le queda bien manejarse. Lo que les vamos a pedir, por favor, es si o ponen la cámara o se ponen el nombre, los que no pueden tener la cámara porque lógicamente estarán ocupados, para que les resulte más cómodo y más agradable la charla al disertante. Gracias a todos por acompañarnos, bienvenidos, y Lucas, te doy la palabra, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Asunción, reitero también el agradecimiento al doctor Carlos María Vasallo, que tuvo la generosidad de prestarnos su tiempo. La verdad que en la era de las telecomunicaciones, la posibilidad de contar con un colega de su estatura verdaderamente honra y enaltece al colegio y a sus institutos, así que verdaderamente agradecerle, doctor, la deferencia, y bueno, un poco también agradecer a la tecnología, ¿no?, que nos permite en estas horas contar con esta charla. Lo mismo felicito a las autoridades del instituto. La verdad que el trabajo que vienen haciendo es excelente. Se han convertido en un instituto de enorme actividad dentro del contexto de todas las actividades que hace el colegio, así que se están destacando muy bien, y bueno, siempre es bueno resaltarlo y que lo sepan, que así se lo ve. Así que los dejo con el doctor para la charla, que es para lo que vinieron, y bueno, espero que puedan disfrutar de este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente del colegio Lucas Galdiano. Gracias por estar. Bueno, gracias, Lucas. Muchísimas gracias. Bueno, a Asunción, a Jessica, somos las autoridades del instituto, nos toca ser las autoridades. Queremos dar la bienvenida a todos y todas. Hoy tenemos el enorme gusto de recibir y presentar a un profesional de una gran trayectoria y valía dentro de nuestro ámbito del derecho aeronáutico, con infinidad de méritos académicos y profesionales. Voy a enumerar algunos porque, bueno, el tiempo siempre nos está corriendo en esta época. Abogado profesor de la Universidad del Salvador, especialista en Derecho del Transporte de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias de la Legislación y doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador. En el área docente de grado es profesor titular de Derecho Aeronáutico en la Universidad del Salvador. En área de posgrado es profesor titular del Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial, INDAE, y de la Universidad a Distancia de Madrid. Investigador de la USAL y de la Universidad de la Defensa, UNDEF, jurado de tesis de maestría y doctorado, miembro del Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano del Derecho Aeronáutico, presidente del Centro de Estudios de Derecho Aeronáutico y Espacial CEDAE, y miembro del Comité Académico del INDAE, editor desde el 2012 del sitio especializado en Derecho Aeronáutico y Espacial, cedaeonline.com.ar, autor de más de 60 publicaciones en revistas y libros de la especialidad, con o sin referato. Dirigió el área legal y jurídica del Grupo Aerolíneas Argentinas y Austral y de asesoramiento aeronáutico por 3 décadas hasta julio del 2015. Además de todo esto, es un profesional que está a la vanguardia de la evolución en esta materia. Les quiero contar un poquito que cuando charlamos para coordinar esta charla fueron varios los temas que eran de su oferta, porque bueno, realmente es muy profusa su caudal, digamos, profesional, pero bueno,
cuando me nombra este tema, justamente que es la accesibilidad y discriminación en el transporte aéreo de personas con discapacidad y movilidad reducida, sentí que era algo que debíamos tratar en el instituto. Me pareció que además de lo técnico, lo humano estaba prevaleciendo en esta materia, ¿no? Y en este tema que nos traía el doctor generosamente. Bueno, y además supe algunos motivos, ya nos va a contar bien Carlos, que le llevaron a profundizar su dedicación y compromiso en esto, y bueno, nos decidimos los dos rápidamente. Creo que es invalorable también que alguien que vive una situación personal no solo aprenda a sobrellevarla del mejor modo humano posible, sino que tome la decisión de que lo que le pasó no haya pasado en vano y que su experiencia pueda contribuir a un cambio tan importante que haga que otros en su lugar transiten un camino con menos obstáculos a futuro. Bueno, mi agradecimiento por la generosidad del doctor y los dejo en sus manos. Bueno, muchas gracias. Un agradecimiento importante para el Colegio de Abogados y el Instituto de Abogados de Rosario. Este es un tema muy importante y caro para mí. En principio les comento por qué estoy acá y por qué me dediqué a esto. En principio tuve hace muchos años una hija con discapacidad, una discapacidad importante, y bueno, cuando a uno le pasan estas cosas dice ¿por qué? ¿Y por qué me pasa a mí? Y después de mucho tiempo cambió el por qué por el para qué, y buscando alguna motivación de poder que esa experiencia sirviera para otros y sirviera para ayudar a otros. Sumado a eso, fui, como me presentaron recién, más de 3 décadas, casi 4, abogado de Aerolíneas Argentinas. Justamente 3 décadas estuve a cargo del sector judicial y conflictivo, y ahí en los años 80 empezaron a aparecer los problemas con personas con discapacidad en el transporte aéreo. ¿Por qué? Se daba porque justamente aparecieron los aviones de cabina ancha, de doble pasillo, el discapacitado pudo subir a los aviones, el crédito empezó a ser un protagonista en los tickets aéreos, que antes no eran así. Desde el año 80, 90, diríamos, Internet puso al alcance de la mano los horarios, la forma de emisión de billetes. Ya en el año 2000, la IATA dijo, se acabaron los billetes ticket y se empiezan a usar los e-ticket. Entonces las personas con discapacidad, sin moverse de su casa y con una sola computadora, pudieron comprar su billete, pagarlo con tarjeta de crédito, hacer el web check-in, y cuando tenían alguna dificultad mayor, consultar también a los médicos de la aerolínea sobre su posibilidad de que la reserva le fuera confirmada también por vía electrónica. Entonces, todo eso sumado a que en el mundo hubo una conciencia muy importante que se desarrolla en favor de las personas con discapacidad, que antes, cuando yo era chico, me acuerdo que las personas con discapacidad prácticamente se escondían. Bueno, hoy las personas con discapacidad comparten lo máximo posible, en el máximo posible de sus posibilidades, y la gente los acepta en todo tipo de ámbito. Pero en el transporte aéreo, como les dije, como esto es bastante nuevo, y recién en el año 2000 fue todas las trabas que eran las trabas informáticas que ahora están a disposición, se pusieron para que los discapacitados pudieran acceder a este transporte aéreo, es que aparecieron las primeras reglamentaciones, y las reglamentaciones que aparecieron fueron en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos apareció en el 2009, en Europa se puso en vigencia en el 2008. Quiere decir que no son tan antiguas, ¿no? Para una moderna normativa no es muy antigua. Después, en el mundo, tuvimos acá en Latinoamérica que en el año 2013 Chile sacó una normativa
y Brasil también sacó una. La de Chile fue muy ligada a gente accidentada, es decir, que no nos cabe muy bien con este tema, pero la de Brasil un poco mejor. Pero las que hay que tomar en cuenta son las de Estados Unidos y la de Europa, que ellos juntan más o menos en el 83% del transporte internacional comercial. Entonces, primero vamos a ver que el transporte aéreo de personas con discapacidad tiene dos ámbitos en donde debería ejercer protección y ejerce protección. Uno son los pasajeros con discapacidad y otros son los pasajeros con movilidad reducida. Los pasajeros con movilidad reducida en general es gente operada o gente que tiene algún tipo de dificultad, pero sobre todo es la gente grande, que hoy ustedes saben bien que en los aeropuertos son ciudades y necesitan caminar, y por más que caminen, no pueden caminar demasiado, y entonces ahí está la movilidad reducida, y por eso en los aeropuertos que ustedes pueden haber visto en el primer mundo, hay carros eléctricos con chofer que los llevan y los trasladan hasta el gate donde van a abordar su avión. Cada vez va a haber más personas con movilidad reducida porque la gente y la población mundial está creciendo en gente que supera los 60, 65 años. Entonces, este va a ser un tema importante. El otro tema es el pasajero con discapacidad, que es más complejo, y ahí vamos a tener dos partes de este problema. Uno va a ser las personas con discapacidad que no tienen accesibilidad al avión, es decir, el problema de los aeropuertos y de las aeronaves y de las bodegas para llevar acondicionados los ajustes técnicos que tienen que hacer, las ayudas técnicas que tienen además de una silla de ruedas, tienen muchas más cosas hoy. Hoy con la tecnología también transportan muchas más ayudas las personas con discapacidad. Y el otro tema será, que es muy importante y que no se conoce mucho, y es la no discriminación en el transporte aéreo. Y ahora vamos a seguir un poco más adelante viendo esto. Las personas enfermas también son parte de este problema, pero no están dentro de la reglamentación que nosotros estamos proponiendo, porque las personas enfermas son las que necesitan un transporte sanitario. La persona que tiene que estar acompañada por un acompañante sanitario, ya sea médico o paramédico, ya necesita un transporte especial, y las empresas aéreas comerciales en general no prestan ese servicio y tampoco están habilitadas para prestarlo. Quiere decir que va a haber un tercero que va a ser el traslado sanitario. Y después va a haber casos especiales, y casos especiales, acá ponemos uno de los casos especiales, es el caso de la mujer más alta del mundo, una chica de 21 años que hizo su primer vuelo el año pasado por Turkish Airlines y viajó acostada después de sacar 6 asientos Turkish Airlines y las llevó desde Turquía hasta San Francisco. Esta chica que tiene ese premio Guinness, ¿no? Ese récord Guinness, tiene 2,15 metros de estatura. Pero vamos a las causas generadoras de los conflictos con las personas con discapacidad. Y entonces vamos a tener, respecto del tema no discriminación, distintos criterios entre comandantes de aeronave. ¿Y esto cómo se da? Llega el pasajero con discapacidad y cruza todos los controles posibles. ¿Por qué? Porque generalmente los que llegan a después ser rechazados a bordo de las aeronaves son gente que tiene un problema que es un gris, diríamos. No es ni muy discapacitado ni está demasiado habilitado. Entonces son los problemas que traen dudas. Y cuando se trae duda, se necesita una
normativa reglamentaria que especifique por qué voy a aceptar o por qué voy a rechazar a alguien. Y esa normativa reglamentaria no va a tener una mención de cada una de las enfermedades, sino lo que va a tener es qué puede hacer y qué puede autovalerse la persona con discapacidad y qué es lo que no puede hacer. De allí, entonces, vamos a saber si está apto para no traer un problema operativo al viaje que se está haciendo y se va a afectar, se podría afectar a la seguridad operacional o no lo va a hacer. Entonces, cuando el pasajero con discapacidad en casos extremos llega a bordo, porque no debe llegar, porque primero están los médicos de la aerolínea que si se denuncia bien cuál es el problema, tienen que habilitar o no la reserva. Segundo, cuando llega al aeropuerto, en el counter del aeropuerto, le dirán es admitido o es inadmitido. Y si ya pasó esas dos barreras, llegará al avión y allí la gente de a bordo, los tripulantes de cabina y la tripulación técnica, el comandante, tendrá una última palabra en caso de duda, porque el comandante, como ustedes saben, es la máxima autoridad en la aeronave y él puede decidir rechazar a un pasajero. Pero ¿qué pasa? Uno de los grandes problemas es que al no haber reglamentación hay diferentes opiniones y de diferentes conceptos de seguridad de los comandantes. Entonces, un caso que fue muy grave, a mí me llegó mucho, fue un avión, no voy a decir la compañía porque después me pegan, pero venía de Jujuy a Buenos Aires, venía una madre con su hijo, el hijo venía al Hospital Garrahan a hacerse su 5ª sesión de quimioterapia. Los 5 vuelos anteriores no habían necesitado ningún certificado médico, porque el chico, si bien se veía que era un chico lábil, venía con su madre, y en esta 6ª oportunidad, el comandante le pidió a la madre que necesitaba un certificado médico adicional que este chico no iba a tener ningún problema en vuelo. Por supuesto que pidiéndosele en ese momento, la madre no pudo conseguir ese certificado, escándalo por medio, la policía aeronáutica tuvo que bajar por la fuerza a la madre con este chico. Al día siguiente consiguieron el certificado que decía que podía viajar al Hospital Garrahan a hacerse su 6ª sesión de quimioterapia, y cuando llega a bordo, con su certificado se lo presenta al comandante. Pero por supuesto que el comandante era otro. Y el comandante, ¿qué le contestó? Señora, ¿por qué me presenta este certificado? Porque no es necesario. Entonces, ahí vemos graves problemas de falta de reglamentación y segundo, falta de entrenamiento en la reglamentación, que por supuesto no está, para que los comandantes tengan un criterio unificado de lo que es la seguridad operacional respecto de las personas con discapacidad. Entonces, la exigencia de ese certificado médico por el comandante es un tema que ha causado problemas. El problema también se da en las reservas. Cuando se hace una reserva, la persona con discapacidad tiene que expresar que tiene algún grado de discapacidad y si no lo hace, que hay muchas veces que no lo hace, porque el tema es así, hay muchas personas con discapacidad que tratan de pasar los controles y no hacerse todo el tema de presentar certificados, presentar los certificados médicos que pide la IATA, que sean autorizados por los médicos de la aerolínea y posteriormente que sea habilitada la reserva. Todo ese sistema tratan de evitarlo y muchas veces nos ha pasado, un caso nos ha pasado en Aeroparque, que una familia iba con un chico con discapacidad y el padre se acerca al counter, despacha a todos los chicos y al chico discapacitado lo va escondiendo en una de las columnas del Aeroparque en ese momento. Claro, cuando llega a bordo,
se trata el problema de que ese chico no tenía la habilitación de los médicos de la compañía para poder volar. Y también el personal del aeropuerto, que es un tema muy grave, el personal del aeropuerto, que algunas veces es de la aerolínea y otras veces es tercerizado. Pero el personal del aeropuerto debería estar bajo la órbita de una normativa reglamentaria aeronáutica en donde se dijera qué es seguridad operacional respecto de la persona con discapacidad y si puede subir o no al avión. Ya, como les digo, el primer control va a ser el médico, que los médicos no van a revisar, nunca van a revisar a una persona con discapacidad, sino que van a pedir los informes que ya están normalizados y que son unos formularios de la IATA, que se llama MEDIF, que son la información médica, y también hay una primera parte que es la información que da el discapacitado. ¿Cómo termina esa información médica? La pregunta es, señor médico, ¿su paciente puede realizar un vuelo de 3 horas sin afectar ni al avión ni a él? Es decir, que no se va a decretar una emergencia en donde sea necesario desviar una aeronave. Bueno, si está que sí, en general se coincide con lo que dicen los médicos de cada una de las personas con discapacidad. Pero también hay diferencias entre los médicos de las aerolíneas, y así como les conté que hubo diferencias entre los comandantes, también tuvimos una persona que viajaba a Mar del Plata, presentó su MEDIF, los médicos de la aerolínea autorizaron el viaje, y 3 meses después, cuando quiso ir este hombre por la misma aerolínea y presentó el mismo MEDIF, ese MEDIF cayó en un médico de la misma aerolínea, pero en otro médico. Y el otro médico entendió que no correspondía que volara porque era un atentado contra la seguridad operacional. Por lo cual denegó la posibilidad de que ese pasajero con discapacidad pudiera viajar. Es decir, que hay diferencia de criterios. ¿Y por qué? Ustedes me van a decir, los médicos. Bueno, haciendo las preguntas y las entrevistas de investigación, ¿no? Le pregunto a los médicos de la aerolínea, señores, ustedes, ¿cómo saben el tema de seguridad operacional? ¿Cómo saben, además de su conocimiento médico, es que afecta o no afecta a la seguridad operacional? Me contestaron que sí, que ellos eran invitados permanentemente a las reuniones con los pilotos sobre seguridad operacional, pero me agregaron que nunca iban. ¿Y saben por qué nunca van? Porque no es obligatorio. Entonces, al no tener reglamentación, al no tener que certificar, al no tener que aprobar esa unidad, diríamos, los médicos también fallan. Uno de los graves problemas que vemos en los aeropuertos es la exigencia injustificada de un acompañante hábil. ¿Qué es esto? En los casos grises, como les digo, y algunos que no son tan grises, pero que la gente de los aeropuertos no entiende, se exige un acompañante hábil para alguien que no lo necesita. Y vamos a un caso muy claro, que es el caso del ciego. La persona ciega, de nacimiento, se maneja y ha desarrollado sus otros sentidos perfectamente y se puede manejar perfectamente en su vida. Está acostumbrada a vivir, a andar por la calle, a usar medios públicos de transporte, y también puede ir en una aeronave sin necesidad de que necesite un acompañante hábil. Sin embargo, por error y por falta de reglamentación y en consecuencia por falta de entrenamiento de la gente de los aeropuertos, se le ha exigido en innumerables oportunidades a los ciegos que vayan con un acompañante hábil. Y ustedes me dirán, y bueno,
¿Tanto problema será? Sí, es enorme el problema. Enorme el problema, porque tenés que conseguir, y hablándolo con gente ciega, me decía, entrevisté a una chica que era cantante, es cantante, una chica joven que es cantante, que es de nacimiento, ciega, y por lo tanto se maneja perfectamente en todos los órdenes de su vida. Y ella me decía, a mí me contratan como cantante en el interior del país y me tengo que tomar un avión para ir. El día anterior, la noche anterior, no duermo, me dice, porque no sé quién me va a recibir en el aeropuerto y si me va a dejar subir o no me va a dejar subir. Es decir, la van a dejar subir, pero con un acompañante hábil. Y un acompañante hábil, uno tiene que conseguir una persona que tenga vacaciones, que tenga tiempo, que tenga una semana para acompañar a la persona con discapacidad, y encima el doble de gastos de lo que implica ir solo, ¿no? Así que tenemos muchos casos también en exigencias justificadas de acompañantes hábiles. Diferencia entre médicos de cabecera y médicos de la aerolínea. Acá también un poco va en lo que ya dije de la falta de entrenamiento. Tenemos un médico de cabecera de tierra que dice, una persona con EPOC puede volar. Y una persona con EPOC no puede volar, porque una persona con EPOC necesita oxígeno o necesita un condensador de oxígeno particular que lo puede llevar ella, porque cuando el avión se presuriza, el médico, nos ha pasado, ¿no? Esto lo digo porque nos ha pasado, el médico de cabecera de tierra, de cada uno de los discapacitados, dice, bueno, se presuriza el avión y está igual que estuviera en tierra. No, no está igual. Está a 2.300 metros de altura. Cuando se presuriza el avión, la sensación y la compresión hace que esté a 2.300 metros de altura el pasajero con EPOC. Y necesita, en ese caso, el oxígeno que no va a estar previsto. Entonces, hay muchos casos, gente con silla de ruedas que le piden ir con un acompañante hábil, es uno de los temas también graves y recurrentes, que pasan en varias líneas aéreas low cost nacionales. Entonces, esto respecto de la no discriminación. Y sepamos entonces que cuando hablamos de discriminación, que es una palabra que está muy en la boca de mucha gente que no sabe qué es, en respecto de el transporte aerocomercial, decimos que la discriminación es tratar igual a los desiguales o desigual a los iguales. ¿Okay? Si yo trato igual a la gente discapacitada y la que no lo es, o trato desigual a la gente que son iguales, le estoy favoreciendo a alguien indiscriminadamente. Y si no, le estoy retaseando al otro la necesidad que tiene de ser tratado en forma desigual. Entonces, va a haber una discriminación, que será una discriminación que acá no viene al caso, pero es una discriminación positiva si trato mejor a otra persona. Inclusive hemos tenido algunas quejas porque dicen, bueno, pero una persona con discapacidad puede llevar mucho más equipaje, puede llevar silla de rueda, puede llevar otros elementos, puede llevar más peso. Inclusive los que son gordos y que se exceden mucho en el tamaño de una silla de avión, Aerolíneas Argentinas, tanto en cabotaje como en internacional, otorga un segundo pasaje, es decir, un segundo pasaje no, un segundo sitio, sin cobrarle nada, y es lo que se llama, es un pago de un extra seat. En general, en el mundo se cobra el que es gordo y el que tiene que usar 2 asientos, paga 2 asientos. En Argentina, Aerolíneas Argentinas tiene eso. En Brasil
tienen una ayuda muy importante porque el segundo asiento se cobra un 20%, y a la persona con discapacidad que necesitan un acompañante hábil, al acompañante hábil también la reglamentación brasilera impone un 20% de costo, así que le rebajan un 80%. Es una importante diferencia. También en estos reglamentos, tanto en Brasil, en el proyecto nuestro, y en Estados Unidos, los asientos preferenciales que son para personas con discapacidad se bloquean y no se venden hasta 48 horas antes de la salida del vuelo. Es otro, porque siempre se toma la primera fila. Aerolíneas Argentinas, pese a que no hay una reglamentación nacional al respecto, como norma interna, hasta el momento del abordaje, hasta el momento en que los pasajeros abordan, mantiene la reserva de esos pasajes cuando hay personas con discapacidad. Es decir, bloquean esos asientos que son bastante requeridos por general de los pasajeros. Entonces, si vamos un poco a lo jurídico, que para eso también estamos, ¿no? Además de contar de cómo vienen las cosas, ¿no? En el transporte aéreo de personas con discapacidad, movilidad reducida, tenemos la tensión entre dos principios generales: el principio de no discriminación y el principio de seguridad operacional. Es decir, que no haya ningún problema grave que cause el pasajero con discapacidad en el vuelo. Y ustedes me van a decir, bueno, pero un pasajero con discapacidad no me va a tirar un vuelo abajo, no voy a tener un accidente catastrófico por eso, nunca lo voy a tener. Bueno, justamente, lo que voy a tener son incidentes en que van a afectar la seguridad operacional. Y el más claro, y que siempre se ve y es redundante, es que una persona con discapacidad puede generar una emergencia a bordo. Esa emergencia a bordo lo que implica es un desvío de la aeronave. El desvío de la aeronave, ¿qué trae como consecuencia? Trae que la aerolínea tiene que aterrizar en otro lugar y todos sus pasajeros pierden las conexiones. Todos los pasajeros llegan tarde. Todos los pasajeros tienen que ir tal vez a un hotel, si les toca en una noche. Los aviones tienen que derramar combustible antes de aterrizar, porque justamente muchas veces salen con combustible para ir a Miami, que nos pasó con una persona que iba con su hijo, iban a Miami, y cuando estaban por sobre Córdoba, tiene un principio de infarto, un dolor precordial muy fuerte. Un médico a bordo le dijo al comandante, mire, si está haciendo un infarto, sí se puede morir. Entonces el comandante decidió bajar en Córdoba. Claro, para un avión, un A330, que baja en Córdoba, tiene que tirar 25.000 kilos de combustible para poder bajar. No solamente la espera, bajar los 25.000 kilos de combustible, pagar las tasas, los hoteles de la gente y las conexiones que pierden, sino que esa tripulación, que estaba muy demorada, se vence. Y cuando se vence la tripulación, tenés que mandar otra tripulación. Entonces, ese es el problema de seguridad operacional que se genera cuando se aborda a un pasajero con discapacidad que no debió abordarse. Porque no todos, es decir, la regla general es trasladar a la mayor cantidad de pasajeros con discapacidad en los aviones comerciales. Pero hay límites, pero los límites hay que tenerlos en un reglamento, como los tiene Europa y Estados Unidos, en donde ellos dicen claramente, tiene que estar concretamente especificado que está en contra de las normas de la FAA y de la TSA, como para que
puedan acarrear un incidente que afecte a la seguridad operacional y por lo tanto dejar a ese pasajero en tierra. Si no se puede, si no se hace eso, podría acarrearse un problema de desvío, por ejemplo, de un avión. Hay gente que se puede morir también, hay gente que está muy lábil, hay mucho enfermo que se traslada y que lo ves con mucha debilidad, pero bueno, se lleva. Fíjense que los otros días, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, falleció un chico que estaba muy débil porque tenía quimioterapia fuerte que le estaban dando y bueno, necesitaba también hacerse otro tratamiento con quimioterapia y por eso estaba volando. Tuvo convulsiones a bordo y pese a que el comandante desvió el avión y trató de llegar, el chiquito falleció. Entonces, tenemos eso, tenemos bueno, nuestros cuatro ejemplos de estos días, Constancio Vigil, que también fallece, pero bueno, fallece por causas naturales, y fallece por causas naturales estando a bordo de un avión, teniendo 86 años, y bueno, no previéndose que en ese caso, o en ese periodo de traslado, pudiera fallecer. Pero bueno, lo que pasa en tierra pasa en el aire, y eso lo sabemos porque son miles de millones de personas que están volando. Ya prepandemia estaban volando cerca de 4.000 millones de personas por año, ahora se están acercando a llegar a esos mismos niveles. Respecto del otro tema, que es la accesibilidad, jurídicamente tenemos dos principios en tensión. Uno es el principio de la accesibilidad y seguridad al avión, principio de accesibilidad, y el otro es el derecho al transporte, trabajo o esparcimiento. Entonces, a una persona con discapacidad se le está privando, en caso de que no se pueda acceder al avión, al transporte. Y el transporte implica el derecho al trabajo y también al esparcimiento y al ocio. Acá tenemos en España los aeropuertos accesibles, que tienen los llamados puntos de encuentro. Cuando llega una persona con discapacidad, ya tiene una reserva hecha y llega al punto de encuentro y lo están esperando. Ese tema en Argentina no está, no hay punto de encuentro y no lo están esperando. Aeropuertos Argentina 2000 hizo una experiencia plausible en el aeropuerto de Mendoza. El año pasado habilitó un aeropuerto que es accesible, hizo los puntos de encuentro, habilitó sillas de rueda angostas para llegar hasta el asiento del avión, puso una cantidad de equipo de gente que auxiliara y prestara auxilio a las personas con discapacidad, y constituyó el primer aeropuerto accesible de la Argentina. No obstante, es el primer aeropuerto accesible sin reglamentación, es decir, los hechos están pasando por arriba a la vacancia legal que existe de reglamentación. Y pese a que el gobierno, o cualquier gobierno, porque esto lo venimos hablando no desde este gobierno, sino antes también, se viene hablando, pero no se realiza. Pese a que las normas, por ejemplo, las normas del ORNA, las normas del REGUFA, que es el Reglamento de Uso General de Aeropuertos, obliga a tener aeropuertos accesibles. Bueno, la gente se cree, y los funcionarios se creen, que solamente haciendo una rampa están haciendo un aeropuerto accesible. Hacer un aeropuerto accesible es mucho más. La accesibilidad correcta, acá la están viendo, esto es un AmbuLift que eleva a los pasajeros hasta nivel del avión para poder entrar. Es un aparato alemán,
Estos aparatos valen entre 150 y 200.000 dólares cada uno. Nosotros somos un país más pobre y tenemos estos. Estos son nuestros papamóvil que les dicen, o nuestros Ambuldiff, que ahí están abordando en un avión de Aerolíneas Argentinas. Esto lo tiene, fíjense, que algunos de estos aparatos, elevadores, son dueños los gestores aeroportuarios, Aeropuertos Argentina 2000, y otros gestores aeroportuarios no lo tienen, como London Supply, por ejemplo, en el sur. Y también las compañías aéreas, aerolíneas, tienen dos de ellos, pero por ejemplo Flybondi y JetSmart no tienen ninguno. Entonces pagan el servicio que le presta Aeropuertos Argentina 2000. En el mundo, ¿esto cómo funciona? En el mundo, la compañía que hace el handling aeroportuario, es decir, que lleva las valijas, lleva el catering, lleva carga el fuel, hace un montón de operaciones de asistencia a la aeronave en tierra, también se le adiciona como uno de los ítems que haga el transporte de personas con discapacidad. Y entonces, así se lo hace económico. Porque si uno va a contratar a una sola compañía para que haga el transporte de discapacitados, nunca va a cerrar los números. Fíjense que estos aparatos tienen su valor. En Argentina nos dimos maña como para hacer uno a mucho menor valor, pero necesitas mucha gente, porque en los aeropuertos que son H24, necesitas mucha gente para tener todo el día el personal que maneja a la gente con discapacidad. Acá hay otro sistema que se llama Aviramp, que son rampas, que ya hay una en Córdoba, son mucho más baratas, valen unos 15, 20.000 dólares, y se pueden utilizar para aviones más bajos como este, pero también hay un sistema que permite el uso de estas Aviramp en forma de zigzag y que llegan a aviones altos. Ahí se ve la Aviramp. Esta es la forma de accesibilidad correcta. Hoy, con las normas que tenemos de discapacidad en el transporte, ya sea por la ley de discapacidad y su reglamentación, está absolutamente prohibido subir y bajar pasajeros a pulso. Es decir, que acá ven en esta placa lo que es la accesibilidad incorrecta. Pero ¿qué pasa en Argentina? Tenemos la mitad de los aeropuertos que no tienen manga. El otro día estuve en Esquel, y esto es una filmación que hice yo. Acá no había un discapacitado demasiado grave, pero fíjense que lo único que hacen con los discapacitados es acompañarles, darle la mano y tratar de subir por un lugar que no debería. Deberíamos tener una rampa o una Aviramp. Y ahí está. Este es el aeropuerto de Esquel, y como muchísimos aeropuertos en Argentina, no tienen ningún sistema para el acceso de personas con discapacidad al avión. Y acá vamos a ver algo que el doctor Jorge Rivas, que es el director nacional de proyectos inclusivos del Ministerio de Transporte actual, y que es discapacitado severo porque es cuadripléjico, con el cual tengo mucho trato y le presenté mi anteproyecto, y él bancó mucho el tema, lo mandó a la ANAC, lo mandó al OSNA, y bueno, lo respaldó mucho. Me manda el otro día un video y me dice: estuve en el aeropuerto de Santiago del Estero para ir a inaugurar algo sobre discapacidad. Y él me mandaba este
ahora se los doy. Esto como nota de color que había llegado, ¿no? Y yo enseguida le contesté, hicieron lo incorrecto con vos. Esto es la forma incorrecta e ilegal de bajar a un pasajero con discapacidad. No se puede bajar el pasajero a pulso. Y ahí lo bajaron a pulso. Lo que le pedí es, cuando vuelvas, decirle que te filmen. Y ahí ellos se dieron cuenta de que estaban haciendo las cosas mal y no lo quisieron filmar. Pero este señor Rivas, antes de este momento, y en otro vuelo que tuvo, lo subieron en un montacarga, de los que suben el catering. Cuando estaba subiendo, se largó un chaparrón, se mojó totalmente, estuvo adentro del avión con aire acondicionado y se agarró una pulmonía que estuvo muy complicada. Yo digo, si a esto le pasa al director nacional de discapacidad, ¿qué nos espera a los demás? ¿Qué nos espera a los demás humanos, ¿no? Fíjense que la directora nacional del INADI le pasó que se le fue el avión y la dejó elevada en el ambulif hasta que viniera alguien pese a los gritos que tuvo que proferir. Era la directora nacional jurídica que estaba en una silla de ruedas, fue subida en un ambulif, como les mostré recién, y se olvidaron a ella elevada ahí arriba más de 2 horas. ¿Eso por qué pasa? Pasa porque no hay reglamento, pasa porque no hay entrenamiento, pasa porque a esos conductores y operadores de esos ambulif no se le exige cursos, no se le exige capacitación, no se le exige habilitación especial para el trato de personas con discapacidad. Un tema importante y que esto trae problemas permanentemente y que ya en Europa y en Estados Unidos no lo trae, es los pasajeros en grupo con discapacidad. Y acá vemos a un equipo de básquetbol en silla de ruedas. Siempre hubo limitación en cantidad de discapacitados que podían estar en un avión. En Europa y en Estados Unidos se quitó ese límite. Lo que se les pide es que cuando viajan de esta forma, que 1 cada 10, es decir, tener cada 10 personas con discapacidad, tener un coordinador. Pero habitualmente todos estos teams viajan con personas administrativas y dirigentes, etcétera, etcétera. Así que no trae demasiado problema. En Argentina sí tenemos problemas. En Argentina, pero muchísimas veces, van a jugar a los Paralímpicos y tienen que viajar en 2 vuelos, o se quedan y tienen que ir a los medios y cuando salen en los diarios al día siguiente los habilitan. Bueno, es un tema tremendo porque, claro, las aerolíneas tienen en sus normativas internas, todavía tienen los límites de cuántos pasajeros con discapacidad pueden llevar en cada avión. En los aviones de cabina ancha pueden llevar 5, en los aviones de cabina angosta pueden llevar 3 solamente. Esto en el mundo fue abolido porque se dieron cuenta de que no causaba ningún problema un equipo de gente entrenada, porque el momento en que necesitaban eventualmente una evacuación de la aeronave, ellos podrían evacuarse y colaborar mucho con su situación, no trayendo un problema de seguridad operacional. Y aquí hice una entrevista también a un piloto de aerolíneas de A330 que me dijo, a mí me pasó que
vino todo un equipo, era de handball, en silla de ruedas, y vino la auxiliar de a bordo y me dijo, comandante, tenemos todo el equipo ahí sentado atrás y son como 10 y supera en el doble a lo que nosotros por normativas internas podríamos llevar. El comandante me dijo que bajó de sus comandos, fue a ver a los deportistas y dice que se encontró con deportistas, claro, con unos bíceps desarrollados, todos corpulentos, claro, no caminaban, pero que ellos tenían capacidad como para contribuir mucho en una eventual evacuación. Y por lo tanto decidió llevarlos. Es decir, así como hay comandantes que deciden bajar, hay comandantes que deciden subir. Y esto también, después de mucha entrevista, hemos notado que los pilotos más antiguos son los más colaborativos y los que más entienden y que llevan a las personas con discapacidad, en tanto haya un gris, los tratan de llevar. En cambio, los pilotos más jóvenes me han dicho en las entrevistas, me dicen, doctor, yo no quiero ser el que tenga que ir a decirle al juez que le pasó algo a la persona con discapacidad en el avión y por lo tanto lo bajo. Prefiero bajarlo y no que estar en un estrado judicial dando las explicaciones. ¿Qué pasa en Europa? También entrevisté pilotos de Iberia. Y los pilotos de Iberia me dicen, nosotros no bajamos nunca a un discapacitado que está autorizado por el aeropuerto, pero nunca, jamás. ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad que ya está autorizada por el aeropuerto se supone que está hábil para viajar. La carga de la responsabilidad primaria la tiene el servicio médico y la tiene también el aeropuerto. Y nosotros, si decidimos bajar a la persona, pese a todas las habilitaciones anteriores que ha tenido para subir y para poder viajar, tenemos que hacer normativamente un descargo a los 3 días. Si llegamos a perder ese descargo y nosotros lo bajamos mal, tenemos una sanción muy importante laboral de la compañía. Y estoy hablando de pilotos de Iberia, es decir, no de una compañía cualquiera, ¿no? Y si tuviéramos, no tuviéramos la razón también, además de tener el problema laboral, vamos a tener un problema de que vamos a poder ser demandados por los pasajeros con discapacidad por discriminación. Y eso allá es muy complejo, se da, y si se da y perdés esa instancia, después me contaron, no volás nunca más en Europa. Con lo cual, las reglamentaciones europeas están bien hechas, distribuyen la responsabilidad entre las diferentes etapas de compra del ticket, análisis de la reserva, aeropuerto, y cuando llegan al avión, el personal técnico de vuelo no tiene que preocuparse por qué pasó con las personas con discapacidad, porque si están es porque están hábiles para volar. Voy a ir terminando. Quiero mostrar a una persona con discapacidad que es también paraolímpica, que fue a un... Y miren que no tenía en el aeropuerto, no tenía medios para bajar, y la persona esta paraolímpica tuvo que bajar de esta forma arrastrándose. Esto porque no teníamos ambulance, ni teníamos una AVIRRAM. Y esto, que parece que fuera una cuestión notable y que no pasa nunca, les aseguro que esto pasa muy seguido y en los aeropuertos argentinos argentinos pasa y mucho.
Para terminar, les voy a decir que nuestro trabajo, nuestro objetivo, es que la mayor cantidad de personas con discapacidad con movilidad reducida puedan ser aceptadas en el transporte por vía aérea, sin dejar de preservar el principio de seguridad y brindando una adecuada accesibilidad. El trabajo nuestro es una tesis doctoral que está contenida en este libro y que, bueno, para el que lo quiera acceder, está en Mercado Libre y se puede acceder a él. Muchas gracias y espero preguntas. Carlos. Estoy abierto a todo lo que quieran preguntar. Carlos, muchísimas gracias. La verdad que los datos son muy impresionantes. Nosotros como, bueno, un instituto de derecho, obviamente, nos estamos dando cuenta del vacío legal, la necesidad de regular, que va a evitar dejar a cada uno un criterio tan arbitrario, ¿no? Según el momento y sin contención para estas personas que, bueno, además de su condición, tienen que pasar por estos trámites tan disruptivos para su vida. Bueno,